Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos en nuestra sesión número 3 de nuestro curso. El temario que vamos a ver, que vamos a desarrollar el día de hoy, es el siguiente. Primero, vamos a ver el análisis Dupont. Este es parte conceptual. En el punto 2, vamos a ver un caso de estudio. Vamos a hacer de la empresa Sofía, donde vamos a aplicar todas las partes conceptuales en un caso práctico. La idea fundamental es hacer un análisis tradicional, es decir, con Sofía lo que vamos a hacer es un análisis tradicional y no tradicional. Vamos a hacer un análisis tradicional y no tradicional. Y ya en el punto 3, vamos a hacer el mismo análisis, pero ya lo vamos a hacer con un asistente. Ese asistente va a ser la inteligencia artificial. Entonces, ese es el temario que se plantea para el día de hoy. Gracias, colega Samuel. Entonces, vamos a iniciar primero recordando lo que es el análisis Dupont. Bien, el análisis Dupont responde a una pregunta importante en finanzas. Por ejemplo, si estamos ante dos empresas, la empresa A y la empresa B, y ambas empresas tienen un ROE del 10%. Tanto la empresa A como la empresa B tienen el mismo ROE. Entonces, y si ambas empresas son del mismo rubro, surge la pregunta relevante, ok, ambas tienen la misma rentabilidad, pero ¿cuál rentabilidad es de calidad? Es decir, el Dupont responde a la pregunta, ¿de dónde proviene la rentabilidad de A? ¿De dónde proviene la rentabilidad de B? Entonces, la rentabilidad fundamentalmente, explicada por la rentabilidad sobre el patrimonio, aquí estamos viendo una parte conceptual de lo que es el análisis Dupont, vamos a leer un poquito. Dice que el análisis Dupont es una técnica financiera que se utiliza para descomponer el rendimiento financiero de una empresa en distintos componentes. En otra palabra, lo que me está queriendo decir es que el análisis Dupont explica de dónde proviene la rentabilidad de una empresa. Y básicamente cuando nosotros hablamos de una rentabilidad, de que estamos hablando fundamentalmente de ROE. Y el ROE es igual al margen neto multiplicado por la rotación de activos multiplicado por el multiplicador del apalancamiento. Recordemos algunos aspectos. Recordemos el aspecto de que el ROE se define como la división entre la utilidad neta y el patrimonio, recordando siempre el concepto de rentabilidad, donde rentabilidad se define como un cociente, donde en el numerador tenemos un resultado y en el denominador tenemos un esfuerzo. Y en este caso, el esfuerzo es de los dueños. Entonces, si tenemos nosotros un ROE del 10%, eso implica que por cada boliviano invertido por los dueños, sobre ese boliviano estamos obteniendo una ganancia neta del 10%. Ahora bien, ese ROE es igual al margen neto. Y recordemos, ¿a qué es igual el margen neto? Es igual a la utilidad neta sobre ventas. Por la rotación de activos, ¿a qué es igual? Es igual a las ventas sobre el activo total. Y el multiplicador del apalancamiento, ¿a qué es igual al activo total dividido entre el patrimonio. Entonces, si nosotros hacemos matemáticas, claramente nos vamos a dar cuenta que ventas con ventas se simplifican, activos con activos se simplifican, y nos quedaría la utilidad sobre el patrimonio. Entonces, esto explica lo que menciona el concepto, es descomponer. Es decir, lo que estoy haciendo, estoy descomponiendo el ROE
y lo estoy explicando de la siguiente manera. ¿El ROE de qué depende? El ROE va a estar en función del margen neto, va a estar en función a la rotación del activo y va a estar en función del multiplicador del apalancamiento. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que nosotros podemos obtener más rentabilidad de la siguiente forma. Podemos ser más rentables marginando más. Podemos ser más rentables marginando más. Ahora bien, ¿cómo obtengo más margen? Ok, ahí viene otra pregunta. El margen neto ¿de qué depende? Fundamentalmente, cuando hablamos de margen neto, estamos hablando del precio de venta, costo variable unitario, costo variable unitario, estamos hablando de volumen, estamos hablando de costo fijo, fundamentalmente, a nivel operativo. Si usted quiere más margen, tendría que aumentar precio, bajar costo, aumentar volumen, reducir gasto. Entonces, si usted quiere margen, ahí está la receta. Pero también, si usted quiere más rentabilidad, también podría hacerlo a través de el incremento de la rotación del activo. Y recuerden que la rotación del activo es ventas sobre activo. Entonces, la idea central es hacer menos esfuerzo, es decir, tener pocos activos y maximizar la utilización de esto en la generación de ventas. Es decir, la pega financiera fundamentalmente siempre va a estar orientada a la optimización de la inversión, es decir, de tener lo estrictamente suficiente. Y las ventas es un esfuerzo fundamentalmente el área comercial, fundamentalmente el área de marketing. Nuestra pega es ser eficiente en los activos. Pero también puedo ser más rentable si estoy muy apalancado, es decir, la utilización de la deuda. La utilización de la deuda hace que la rentabilidad se incremente, pero estamos siempre hablando de lo que es buena deuda, es decir, buena deuda que se aplique a inversión y esa inversión se traduzca en resultados positivos para la empresa. Ahora bien, si nosotros seguimos con la explicación, vea que el ROE de qué depende del margen. A mayor margen, mayor rentabilidad. También depende de la rotación del activo. A mayor rotación de los activos, mayor rentabilidad. Ahora, existen, existen negocios, existen negocios que tienen buen margen. Los negocios que le apuestan a margen generalmente son negocios que desde el punto de vista estratégico lo podríamos categorizar emprendimientos que están apuntando a la diferenciación. Cuando una empresa se diferencia, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con la diferenciación? La brecha entre el precio y el costo variable unitario se hace más grande. Es decir, una empresa que se diferencia margina mucho. En nuestro caso, generalmente se da en el tema de los servicios, la diferenciación, desde lo más sencillo como un corte de pelo. Usted puede tener un corte de pelo de 20 bolivianos o puede tener un corte de pelo de 120 bolivianos, ¿no? Es decir, vea la diferencia, igual le van a cortar el pelo, pero la diferenciación en el servicio hace que la empresa A tenga mejor precio que B, en consecuencia también mayor margen. También los restaurantes que están enfocados al público clase media alta son restaurantes que generalmente no paran llenos, pero sin embargo les va bien. ¿Por qué? Porque son negocios que están apuntando a margen. También existen otro tipo de negocios que apuestan a rotación. Es decir, cuando un negocio apuesta a rotación, está apostando al volumen. Es decir, cuando nosotros hablamos de rotación, recuerde la fórmula de rotación, es ventas sobre activo total. Cuando una empresa apuesta a rotación, ¿qué está buscando?
grandes volúmenes de ventas. En este caso estamos hablando de las pensiones, por ejemplo, sin lejos, las personas informales, ustedes ven, van por los anillos en la mañana, van a ver ahí una persona, señora, con su carrito, ¿sí? Bajos activos, ¿no? Bajo precio también, pero sin embargo, vende bastante. Es decir, le están apostando a volumen, volumen y no a margen. Entonces, existen negocios que son de márgenes, existen negocios que son de rotación, de volumen. Ahora, si encontramos un tipo de actividad que reúna ambos, pues eso es espectacular. Pero también la rentabilidad proviene del apalancamiento. Es decir, a mayor apalancamiento, estamos hablando de deuda buena. Es importante entender que es deuda buena. Es decir, y cuando nosotros hablamos de deuda buena, en el mundo financiero es deuda que cumple este circuito. Es decir, si nosotros aumentamos la deuda, esa deuda se tiene que aplicar a inversión. Esa inversión, a su vez, va a tener dos caminos. O hace que venda más, o hace que sea más eficiente, es decir, ya sea reduciendo costo o ya sea reduciendo gasto. La inversión o apunta a ventas o apunta a eficiencia. En ambos casos, apunta a tener un mayor resultado, un mayor resultado, un mayor resultado. Es decir, la buena deuda se traduce en buen resultado, en consecuencia, en un mayor nivel de rentabilidad. Entonces, la deuda mala es una deuda que si aumenta la deuda, entonces no lo aplico a inversión. Como no lo aplico a inversión, generalmente lo que hace la mala deuda es reducir mi resultado, porque en lugar de generar mi ingreso, me está generando un ingreso que antes no tenía. Entonces, siempre partamos del supuesto, cuando hablamos de apalancamiento, de que la deuda se utilizó para buenos fines. Ahora bien, veamos un ejemplo. Si tenemos el ROE de la empresa A, que es igual a 2% multiplicado por 2 multiplicado por 2, eso me da un retorno del 8%. Estamos hablando de que la empresa A tiene un margen neto del 2%, una rotación de activo de 2 veces y un multiplicador de apalancamiento de 2. Cuando una empresa tiene un multiplicador de apalancamiento de 2, quiere decir que tiene la siguiente estructura. Tiene un 50% de deuda y tiene un 50% de recursos propios. Eso significa un multiplicador de apalancamiento de 2. Ahora, si este número fuera 1, si este número fuera 1, estamos hablando de una empresa que está totalmente financiada con patrimonio. Es decir, todo el financiamiento proviene de los dueños, si este número fuera 1. Entonces, mientras este número aumenta, quiere decir que el nivel de deuda aumenta también. Ahora veamos la empresa B. La empresa B también tiene un margen neto de 2, pero tiene una rotación de 1 y un multiplicador de apalancamiento de 4. Vean ustedes que igualmente tiene la misma rentabilidad. Es decir, estamos teniendo la misma rentabilidad. Entonces la pregunta que aquí nos haríamos es, ok, tiene la misma rentabilidad. A tiene 8, B tiene 8. Y son empresas del mismo sector. Entonces la pregunta natural sería, ¿cuál tiene una rentabilidad más saludable o con un menor nivel de riesgo? ¿Cuál creen ustedes, colegas? Pueden responder por el chat.
¿La empresa A o la empresa B? A tiene menos riesgo, dice Daniel. Es correcto, ¿no? A está menos apalancada, ¿no? Por lo tanto, está menos expuesta a riesgo financiero. Entonces, fíjense que la rentabilidad de A proviene porque tiene una buena rotación. En cambio, la rentabilidad de B proviene de un elevado nivel de deuda. Entonces, es, es totalmente mejor que la rentabilidad provenga de que usted genere buenos volúmenes de ventas o que usted sea eficiente en los activos a que venga porque usted está muy apalancado. En consecuencia, la rentabilidad de la empresa A es más saludable que la rentabilidad de la empresa B. Entonces, Profesor, adelante. disculpe que lo interrumpa. Y ese indicador 4 del ROE de B, ¿cómo sería en la gráfica? Por ejemplo, cuando dijo usted 2 50 deuda y 50 patrimonio. Y cuando es 4, ¿cómo sería? Correcto. Excelente pregunta, ¿no? Si es 4, si es 4. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo lo analizo, no? Miren, ahorita le explico el razonamiento matemático. Cuando es 4, ustedes van a encontrar su recíproco. Su recíproco sería un cuarto, ¿no? ¿Correcto? Un cuarto sería 25%, ¿no es cierto? Claro, Quiere decir que esta empresa tiene 25% de patrimonio, ¿sí? Y tiene 75% de deuda. Es decir, ustedes encuentran el recíproco, lo hacen porcentaje y eso es el patrimonio. Lo opuesto es la deuda. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos un fuerte nivel de deuda, un fuerte nivel de apalancamiento. ¿Correcto? sí, profesor. Excelente, Correcto, gracias. excelente. Una consulta, profe. Adelante, adelante. Ya, en ese caso, cuando tiene un nivel de deuda bien elevado, muy elevado, podemos decir, no sé si es lo correcto, eso significa de que también afecta su liquidez, ¿puede ser? No, desde luego que sí, desde luego que sí, desde luego que sí. O sea, un nivel de deuda elevado genera presión para la liquidez. Claro que sí. Mm, Y ahorita le explico por qué. ¿Ya? Ahorita le explico por gracias. qué. Bien, bien, ok. En un segundo voy a borrar esto. Voy a pasarme a otra lámina. Ahí tenemos un caso. Este es el caso que vamos a ver. Tenemos un segundo. Aquí. Aquí voy a explicar. Bien. Entonces, sí, ¿no? Veamos la secuencia de la deuda. La secuencia de la deuda. Bien. Esta es la secuencia de la deuda. Si aún adquiero deuda, entonces el banco me da dinero, ¿sí? Ese dinero momentáneamente aparece disponible, ¿sí? Y luego ese dinero se transforma en un activo fijo, ¿correcto? Aumenta deuda y en mi balance, ¿cómo queda expresada la deuda? Entonces, el dinero, el dinero llegó a mi activo corriente, porque llegó por vía efectivo, llegó aquí, pero inmediatamente se fue a un activo no corriente, o sea, quedó reflejado en el activo no corriente porque he hecho una impresión. Pero sin embargo, ¿qué pasó en el pasivo? En el pasivo, cuando adquirimos el crédito, digamos, que haya tenido un crédito de 20.000 bolivianos, y este crédito lo hubiera tenido a 4 años, en la foto del balance hay una parte que se va a corto plazo y una parte que se va a largo plazo. Entonces, asumamos que sea un plazo de 4 años, dividimos entre 4, estamos hablando de que 20 entre 4 es 5, ¿no, señores? ¿Sí? 5.000 se hubiera corto
15.000 se vea largo. Entonces lo que va a ocasionar eso es que su pasivo corriente aumente, porque va a tener ahora un pasivo de 5.000. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? Mi activo no, en este ejemplo, lo estoy simplificando, no sufrió cambios porque el dinero llegó a caja y luego se fue a activo no corriente, pero me dejó un pasivo corriente momentáneo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si calculamos la liquidez corriente se define como el activo corriente sobre el pasivo corriente. Y lo que estamos viendo ahora mismo es que voy a tener un incremento del pasivo corriente y no una variación significativa en el activo corriente, porque llegó el efectivo y se fue el efectivo. En consecuencia, existe momentáneamente una reducción de liquidez. Esa era su pregunta, colega, ¿no? Sí, eso es, gracias. Genial, perfecto. ¿Sí? ¿Quedó claro, colega? ¿Sí? ¿A la respuesta? Claro, profe. Excelente, excelente, coleguita. Muy bien. Entonces, ya con esta introducción, lo que vamos a hacer es la aplicación. Existen otros aspectos conceptuales que lo vamos a tratar directamente en el caso. ¿Listo? En el caso le voy a ir explicando la teoría y vamos a ir desarrollando la parte aplicativa. La idea, no perdamos el foco, porque esto es un curso de aplicación de inteligencia artificial, pero como les expliqué antes, en la clase anterior o todas las clases, la IA es un asistente. Nosotros somos el jefe, ¿sí? Y tenemos un asistente. A este asistente le vamos a dar órdenes y este asistente nos va a entregar reportes. Pero como en todo, el jefe tiene que saber, ¿no? ¿Cómo el jefe va a validar lo que hace el asistente si el jefe no sabe? Entonces, ahora mismo nosotros estamos preparando al jefe, ¿sí? Nosotros somos los jefes. Y una vez que hagamos nuestro análisis en conjunto con todos ustedes, luego vamos a pedirle que el asistente también nos haga el análisis y vamos a ver el aporte que hace el asistente versus el análisis que nosotros vamos a hacer. Ese es el foco de todo lo que, o el plan que estamos trabajando. Ya luego, posteriormente, una vez que vean el tema del IA, ya lo van a ver con mi colega Jessica, todo lo que es el Power BI en su aplicación a la reportería y cómo puede ayudar al análisis financiero. Bien, entonces, si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor, de lo que es Sofía, la empresa que vamos a analizar el día de hoy. Gracias. Dice, la actividad avícola de la familia Anglaril Serrate se inicia como una sociedad unipersonal del año 1976, construyéndose el año 1987 en una sociedad de responsabilidad limitada que gira bajo la razón social de Granja Avícola Integral Sofía Limitada, empresa que opera varios centros productivos como ser fábrica de alimentos, matadero de aves, frigorífico de cerdo, centro de almacenaje y distribución, planta de procesado ulterior, embutidos, congelados y planta de productos, además de la crianza de pollos y cerdos de engorde bajo un modelo de integración de distintos productores. Gracias. Entonces, esta es la empresa que nosotros vamos a analizar ahora mismo. Dejo de compartir. Dejo de compartir y comparto un libro de Excel, ¿no? Compartir. Ok. Y abrimos un libro de Excel y ahora les comparto el libro de Excel en el cual vamos a trabajar. Perfecto, ¿no? Entonces, vamos a hacer este análisis en conjunto. Tenemos el estado de resultado de la empresa de las últimas
6 gestiones. Tenemos 6 gestiones para analizar. Tenemos hasta la gestión 2023. Sí, pues tenemos hasta la gestión 2023. Entonces tenemos información relativamente nueva de la empresa. Esta información ha sido extraída de la Bolsa de Valores. Y vamos a ver cómo está la empresa. Primero, vamos a hacer el análisis cómo está la empresa en términos de liquidez. ¿Ya? Vamos a ver su liquidez de la empresa entre todos. Entonces, empecemos. Primero vamos a ver, vamos a analizar todas las gestiones. Voy a copiar todas las gestiones. Control C, Control V. Y vamos a ver, en primer lugar, la liquidez corriente de la empresa. ¿Sí? Vamos a ver la liquidez corriente. Perfecto. Recordemos que la liquidez corriente se define como el activo corriente sobre el pasivo corriente. Es decir, si nosotros agarramos, nos vamos a los estados financieros y decimos, buscamos el activo corriente, que es una cuenta de balance. Aquí tenemos el total activo corriente, lo selecciono y voy a dividir entre el pasivo corriente, voy y busco el pasivo corriente y saco una razón, arrastro la razón, trabajamos con dos decimales. Para una mejor visualización, selecciono, inserto, vamos con gráfico recomendado. El que ustedes quieran, vamos a ver este gráfico de línea. ¿Sí? Este gráfico de línea. Y también, como tenemos varias datas, podemos sacar una liquidez corriente promedio para ver, esto le borramos momentáneamente, vamos a sacar la liquidez corriente promedio. Voy a colocar un promedio de todas las gestiones que estamos viendo. Saco el promedio, inmovilizo y tenemos ahí la liquidez promedio. Ahora sí, vamos a insertar un gráfico recomendado. Vamos a sacar este gráfico de barras. Y le vamos a poner por título liquidez corriente. Vamos a dar un poquito de pinta al color. Vamos a colocar, aquí es un colorcito rojo. Y ustedes ya pueden colocar el relleno de su preferencia. Voy a agregar etiqueta de datos. Extremo externo. Perfecto. Control N, negrita. Vamos a quitar la línea de cuadrícula. Y conversemos, ¿no? Una vez que tengamos el gráfico de la liquidez corriente de la empresa, ¿qué podemos notar, no? Desde el punto de vista estadístico, podemos evidenciar que la liquidez corriente gira en torno a su promedio, ¿no es cierto? En todas las gestiones. Si hablamos de tendencia, podríamos decir que la tendencia, si calculáramos una línea de tendencia, es decir, sacamos un clic derecho, usted le da un clic derecho y le da agregar línea de tendencia, y claramente me da una línea de tendencia lineal, lo cual quiere decir que la tendencia de liquidez corriente de la Avícola Sofía es creciente, es creciente. Perfecto, esa es la tendencia. Entonces, ¿es una empresa líquida? En todas las gestiones, observemos que la liquidez corriente se define como el activo corriente sobre el pasivo corriente. Si en la última gestión la empresa tiene una liquidez corriente de 1,87, se sobreentiende que debajo está la unidad.
y decimos nosotros que por cada boliviano que esta empresa debe en el corto plazo, dispone de 1,87 bolivianos para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Es decir, es una empresa líquida. Recuerden ustedes que la definición es que el activo corriente en el tiempo se va a transformar en un ingreso de efectivo y el pasivo corriente en el tiempo se va a transformar en un ingreso de efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tiempo voy a tener más ingresos de efectivo que ingresos de efectivo. Por lo tanto, es una empresa líquida. Pero también hay que tener precisión cuando uno dice es líquida, pero eso no garantiza que podamos cumplir nuestras obligaciones de manera oportuna. Porque recuerden que la liquidez corriente me dice cuánto y no me dice cuándo. Entonces, siempre, adelante, adelante. Sí, tengo una pregunta, colegas. ¿Se escucha bien? Sí se escucha, profesor. Gracias, ¿Se gracias, escucha? gracias, gracias. Bien, entonces podemos decir que la empresa es líquida, pero para poder decir o para poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones de manera oportuna, la empresa, toda empresa hace su presupuesto de caja, donde planifica sus ingresos efectivos, es decir, el tiempo en el cual van a ocurrir los ingresos, como también el tiempo en el cual van a ocurrir los egresos efectivos. Muy bien. Ahora, nosotros, cuando hacemos un análisis financiero, tenemos que diferenciar la interpretación del análisis. Es decir, análisis y finalmente la conclusión, recomendación, la recomendación, propuesta y seguimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una interpretación, es simplemente una lectura del gráfico. Es decir, cuando hacemos nosotros una interpretación, es una lectura del gráfico. Y podríamos nosotros, y eso es lo que nos cuesta, y es un tanto lo que hace la IA, la inteligencia artificial, pero nosotros tenemos que también tener un modelo de redacción. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Miren, podríamos decir, la Vícola Sofía, en la gestión 2023, por cada boliviano que debe en el corto plazo, dispone de 1,87 bolivianos para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Con respecto a gestiones pasadas, podemos observar una tendencia creciente de la liquidez corriente. En la mayoría de las gestiones, bueno, en realidad no podemos decir la mayoría, porque fíjense, de las gestiones que estamos analizando, en esta, en esta y en esta, estamos por encima del promedio, ¿no? Y en tres gestiones, bueno, Están en la mitad. correcto, estamos por debajo, ¿no es cierto? ¿Correcto? En 2019 también estamos por debajo. A ver, veamos aquí. ¿En cuáles estamos por encima, no? Estamos por encima en la gestión 2023, estamos por encima. Gestión 2022, por debajo. 2021, por encima. 2020, en realidad, ¿en cuántas gestiones estamos por encima? Dos. En dos gestiones, ¿no es Solo cierto? Solamente en dos gestiones estamos por encima. En la mayoría de las gestiones estamos por debajo del promedio histórico, ¿no? Entonces, fíjense que todo lo que estoy mencionando es parte del párrafo de interpretación.
Y muchas veces, ¿Qué haces con neutrita? gracias. Entonces, esto va incluido en el párrafo de interpretación. Ahora bien, vamos un paso más adelante. Si nosotros le pedimos interprete, le estamos pidiendo que me lea el gráfico. Un paso más adelante, el análisis. Veamos el análisis. Podemos nosotros claramente observar que la liquidez corriente en la gestión 2023 con relación al 2022 ha sufrido un incremento significativo de 1,42 a 1,82. Entonces, ahí me pregunto, ¿qué pasó? Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? Eso me obliga a analizar, me obliga a analizar. Y entonces, es en ese punto donde nosotros tenemos que acudir a otras herramientas que me van a servir, como son, voy a crear una copia, clic derecho, muero copiar, crear una copia, y aquí en esta copia voy a hacer un análisis vertical y un análisis horizontal, puesto que el análisis vertical me ayuda a hacer mi análisis. Entonces, de la copia, primero voy a hacer un análisis vertical. Voy a hacer un análisis vertical. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar todo esto, control C, control V, y aquí voy a hacer un análisis vertical. ¿Qué es lo que voy a hacer? El análisis vertical es dividir cada parte del activo respecto al total de activos. Pero para no hacerlo muchas veces, coloco 2 veces F4. ¿Para qué hago eso? Para poder arrastrar hacia abajo, ¿sí? Y luego poder arrastrar hacia la derecha y arrastrar para las otras gestiones. Vean, ahí tenemos todas las gestiones analizadas, ¿no? Entonces, repito, la operación es divide la cuenta entre total y 2 veces F4 para inmovilizar la fila, ¿no? Luego de eso, selecciono, copio, esto para copiar el formato, copio el formato, le doy porcentaje, esto lo podemos eliminar, ¿no? Le doy porcentaje y le puedo dar un poco de pinta, formato condicional, ¿sí? Formato condicional, lo podemos hacer de diferentes colores para diferenciar las gestiones. Y esto me va a aportar mucho en mi análisis. Esto va a tener su aporte en el análisis. Foto condicional. Bien. Vista y le voy a quitar la línea de cuadrícula. Bien. Entonces, comencemos un poco. Voy a ocultar toda la data para que no nos estorbe. Luego lo voy a seleccionar. Ocultar. Bien, lo vamos a ocultar. Bien. Veamos a ver qué pasa aquí. Primero, el análisis vertical lo que me muestra es, en este caso, cuando ustedes aplican el análisis vertical a lo que es el activo, lo que estamos encontrando es la estructura de inversiones de la empresa. Entonces, ¿cómo están estructuradas las inversiones? Claramente observamos que la mayor parte de las inversiones se encuentra concentrado en el activo no corriente, lo cual es natural porque esta empresa tiene fuertes inversiones en activos y la menor parte de las inversiones están en el activo no corriente. Ahora, del activo no corriente, ¿a cuál deberíamos hacerle seguimiento?
En orden de importancia, fíjense que los recursos, en primer lugar, están concentrados en el inventario. Tiene la empresa una fuerte concentración de recursos en disponibilidades y también tiene una fuerte concentración de recursos, bien, en otras cuentas por cobrar, en otras cuentas por cobrar. Entonces, ¿para qué me sirve el análisis vertical? Me indica dónde están concentradas las inversiones de la empresa. Entonces, cuando nosotros tratemos de explicar la liquidez, tendríamos que explicar la liquidez, en primer lugar, por la gestión del inventario. Tendríamos que ver qué hace la empresa en otras cuentas por cobrar y tendríamos que ver la gestión del efectivo. Porque fíjense que la participación del disponible en esta gestión era 10%. Es decir, de todas las inversiones, el 10% se concentraba en disponible y esto aumentó a un 14%. Entonces, la participación del disponible aumentó. ¿Por qué? Ya eso ya nos da un interrogante. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué aumentó el disponible? Ahora bien, esta empresa, la participación del inventario ha bajado, la participación de cuentas por cobrar ha aumentado. Esta empresa está concentrando más recursos en cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque, entonces, esto porque están dando lugar a que continúe con mi análisis y a ver qué está pasando con mis activos. Entonces, este análisis vertical, lo debo de complementar con el análisis horizontal. Estamos trabajando ahora mismo con los activos, luego vamos a trabajar con el tema del financiamiento. Colegas, hasta aquí, ¿algo más que ustedes quisieran observar o rescatar? Si es necesario analizar acá algún promedio o no, o eso va por parte del horizontal. Considero que en realidad podríamos igual usar promedios, claro que sí, si nosotros vemos relevantes, ¿no? Pero en el tema del promedio, en este caso sería interesante, pero sería más importante aún cuando quisiéramos hacer proyecciones, ¿no? Correcto. ¿Les parece si hacemos el análisis horizontal para ver qué está pasando? Sí, Bien, Adelante, profe. entonces, mostrar, vamos a hacer el análisis. Entonces, ok, entonces, vamos a hacer el análisis horizontal. Vamos a hacer acá al ladito. Vamos a ver la gestión. Ok. Quedar pegado especial, solo valores. Lo que voy a hacer aquí, 2019 con relación a 2018, 2020 con relación al 2019, aquí 2021 con relación al 2020, 2022 con relación al 2021 y 2023 con relación al 2022. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer el análisis horizontal, para ver qué está pasando. Digo, este señor menos este señor, cierro paréntesis, dividido entre este señor de acá. Es decir,
cuando hablamos del análisis, es el periodo T menos el periodo anterior sobre el periodo anterior, ¿no? Esa es un tanto la fórmula matemática. Entonces damos un enter, arrastramos y lo extendemos hasta el final, ¿sí? Aquí donde sale dividido es que no tenemos datos. Igual podríamos usar la función si error para evitarnos este trabajo de borrar, pero como no es mucho, ahora lo hago nomás manualmente, ¿ya? No es una base enorme de datos. Entonces, lo que voy a hacer es copiar el formatito con la escobita, copio el formato, pego, expreso en porcentaje, y podríamos analizar aquí qué está pasando. Y la última gestión fundamentalmente nos vamos a concentrar. Voy a ocultar nuevamente esto, ocultar. Voy a alejar la pantalla, no tanto. Voy a acercar, ahí. Y ahí, entre todos, vamos a ver qué está pasando con esta empresa, ¿no? Entonces, la participación de disponibilidades, eso en términos porcentuales significa un incremento del 60%. Son un 60% de incrementado disponibilidades. Luego también estamos viendo que las cuentas comerciales, la participación incrementó a 3%, lo cual implica un crecimiento del 27%. También ha crecido otras cuentas por cobrar en un 25%. Los inventarios, la participación bajó 14, lo cual implicó un decrecimiento del 52%. O sea, cuando hablo de crecimiento me refiero en el 2023 con respecto a 2022. Estamos invirtiendo, veamos su activo fijo bruto, ¿no? En el tiempo, observamos que la empresa ha tenido nomás un constante crecimiento en sus inversiones, en sus activos fijos brutos, lo cual debería ser algo normal. Una empresa saludable que crece en el tiempo también lo hace en cuanto a sus inversiones. Y acá vemos que ha tenido un crecimiento, ¿sí?, sin mucha dispersión, 6, 10, 5, 6. No hay un número muy, o sea, muy abruptos, ¿no? Perfecto. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ok, la empresa ha tenido una fuerte reducción en el nivel de sus inventarios. Eso le ha implicado aparentemente tener un mayor nivel de efectivo. Sin embargo, estamos observando que ha incrementado sus cuentas por cobrar en un 27% y también ha incrementado sus otras cuentas por cobrar. Y mire, sus otras cuentas por cobrar son pesadas, son pesadas. Ahora, la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cuentas por comerciales y otras cuentas por cobrar? Generalmente, las cuentas por cobrar comerciales son cuentas propias del giro de negocio. Y las otras cuentas por cobrar, como su nombre indica, son otras cuentas por cobrar que no son propias del giro del negocio. En el caso de esta empresa, recuerden que existen también otras empresas relacionadas, porque esta empresa forma parte de Alicorp, forma parte de un gobierno corporativo acá en Bolivia, donde sus capitales tienen orígenes peruanos.
Pero sin embargo, quiere decir que existen, esta empresa le ha prestado recursos a corto plazo a empresas del mismo grupo. Y eso se lo ha registrado en otras cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa Sofía ha prestado, perdón, me estaba confundiendo, dije, no, me estaba confundiendo con Fino. Estaba viendo Sofía, ¿no? Sofía es una SRL, me retracto, ¿ya? Es una sociedad de responsabilidad limitada, pero de igual manera, en otras cuentas por cobrar, igual tiene préstamos a empresas relacionadas del mismo grupo empresarial. Y eso de otras cuentas por cobrar, nosotros lo podemos observar. Miren, otras cuentas por cobrar. Podemos ver, aquí tengo las notas. Aquí tengo los estados financieros auditados, donde podemos ver esas otras cuentas por cobrar para ver a quiénes son. ¿Sí? Denme un segundo, vamos a ver, activos proveedores, eso está en la nota de activos. Aquí está, ¿no? Otras cuentas por cobrar, ¿sí? Vean, esto también se lo voy a pasar a la plataforma, también ustedes lo van a tener. Miren ustedes, las otras cuentas por cobrar ya están analizadas o están ordenadas. Bueno, no están ordenadas de la más relevante, ¿no? Bueno, están ordenadas desde más relevante, pero en esta gestión, la gestión del 2023. Miren, cuentas por cobrar son préstamos que se hicieron al señor Mario Ignacio Garí, 42 millones. Esto es público, así que no pasa nada con lo que estamos haciendo, no es una información, es una, como está en la bolsa, es pública la información, así que no pasa nada con los nombres, ¿no? Julio Enrique, todos esos son generalmente familiares, ¿no? ¿Sí? Son familiares, empresas amigas, ¿no? Donde esta empresa le ha otorgado ¿cuánto de dinero? ¿Sí? Miren, ¿pueden ver, señores? Se ve, profe. 142 millones. Nada más, ¿no? Que 142 millones. Pero vean, si analizamos con respecto a la gestión del 22, de 114 millones, se ha incrementado a 142 millones. Es decir, que se está incrementando el financiamiento, ¿sí? A otras cuentas por cobrar. Entonces, en términos de efectivo, ¿esto qué quiere decir? Que por un lado, si vemos nosotros los estados financieros, por un lado, esta empresa ha reducido este contable, estamos viendo su inventario. Ah, no, acá estaba viendo mal, ¿no? Los inventarios han aumentado. Ok, está haciendo más inversiones en inventario, ¿sí? Está haciendo más inversiones en inventario. Sus cuentas por cobrar comerciales han crecido un 27%. Estas cuentas comerciales tendrían que tener relación con las ventas, ¿no es cierto? Y el crecimiento de inventario tendría que tener alguna relación con las ventas. Pero sin embargo, el crecimiento de otras cuentas por cobrar comerciales, como al ser otras, esto es fruto de una decisión de sí o no financiar, ya sea a las personas que hemos visto o a las empresas que hemos visto. Esto es una decisión, pero las cuentas por cobrar comerciales, que han crecido un 27%, y el inventario, que ha crecido un 20%, esto debería tener relación con el crecimiento en ventas. Con el crecimiento en ventas. La pregunta es, ¿será que las ventas han crecido un 27%? ¿Será que las ventas han crecido 27%? Veamos rápidamente. Veamos rápidamente. Vamos a hacer el mismo análisis
con el ER para ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Para tener la película completa. Mostrar. Tenemos en la parte inferior, todavía no estamos trabajando con el financiamiento. Vamos a trabajar con el estado de resultados, que lo tenemos en líneas arriba. Este trabajito es nomás un poco tedioso, pero estamos en la búsqueda de la verdad. Veamos la estructura de las ventas. ¿Qué hace usted? Divide este señor, lo divide entre el total y 2 veces F4. 2 veces F4. Arrastramos y luego a la derecha, ese es mi análisis vertical. Copiamos el formatito con la escobita, pegamos, damos porcentaje, ¿sí? Damos porcentaje y esto me está dando, el último dato es el margen neto. Vamos a trabajar con 2 decimales y veamos qué pasa, por ejemplo, con esta línea de aquí. Esta línea de aquí es el margen. Voy a marcar. Esta línea se llama margen bruto. Margen bruto. Esta línea se llama margen operativo. Y esta última línea se llama margen neto, ¿no? Recuerden ustedes que el margen bruto es lo que me queda después de haber cubierto mi costo. El margen operativo es lo que me queda después de haber cubierto mis gastos administrativos y comerciales. Y el margen neto es lo que le queda después de haber cubierto costos, gastos, intereses, más o menos otros ingresos y otros egresos. Pero por ahora no estamos viendo el tema de rentabilidad. No estamos viendo el tema de rentabilidad. Lo que estábamos viendo es el crecimiento de las cuentas. Veamos a ver las variaciones que han tenido las ventas. Esta señora menos la base sobre la base. Y arrastramos. Nuevamente vamos a copiar formato con escobita. Porcentaje 2 decimales. Veamos. ¿Cuál ha sido el crecimiento en ventas de la última gestión? ¿Qué podemos observar en cuanto al crecimiento en ventas? No, creo que copié mal el formato. Un segundo. Y ya. Ahora sí, ¿no? Bien. ¿En cuánto creció en venta? 8%, ¿no? En venta crecemos 8%. Mi costo creció 10%. Entonces, mis cuentas por cobrar debería crecer a un ritmo similar a este 8%. Y mi inventario debería crecer a un ritmo similar a este 10%. Veamos a ver. Hagamos el checklist. Comparemos. Y vemos que si nosotros observamos, nuevamente voy a ocultar para que sea más visible todo. Ocultar. Ahora veamos. Las cuentas por cobrar comerciales han crecido a un ritmo muy superior a las ventas. Dos cosas, ¿no? Acumulación de cuentas por cobrar o flexibilización de la política de crédito. Las otras cuentas por cobrar es una decisión de la empresa, de decisión, y esa decisión puede obedecer a una estrategia. No lo sabemos, pero ya seguramente es algo que tenemos que preguntar cuando nos entrevistemos con el área respectiva. En cuanto al inventario, el crecimiento de inventario es 6%, el crecimiento del costo es 10%, lo cual implica aparentemente una mejor planeación de los niveles de inventario. Es decir,
el inventario ha crecido a un ritmo por debajo del costo, eso me da señales de que la empresa está planificando de una mejor manera sus niveles de inventario. Entonces, hasta aquí estamos observando que el activo corriente, de forma general, el activo corriente, ¿cuánto creció el activo corriente? Ha crecido un 22%. Ahora, este crecimiento del activo corriente, ¿por qué se encuentra impulsado fundamentalmente? Por el incremento del disponible, por el incremento de las cuentas por cobrar comerciales, las otras cuentas por cobrar, fundamentalmente. Puesto que el crecimiento alimentario no ha sido tan fuerte. Ahora bien, mi activo corriente creció, tenemos que ver qué pasó con el pasivo. Con el pasivo, porque recordemos que desde el punto de vista matemático, cuando hablamos de liquidez corriente, estamos hablando de que esa es la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Claramente estamos observando que incrementó más el activo corriente que el pasivo corriente y hemos identificado un crecimiento anormal en las cuentas por cobrar, ¿sí? Un crecimiento anormal en las cuentas por cobrar comerciales y también un incremento raro, que no sabemos por qué, en las otras cuentas por cobrar. En cuanto a alimentario, podemos darle el checks un crecimiento planificado, un crecimiento planificado. Ahora bien, ¿por qué la empresa está teniendo más efectivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene más disponible? Bueno, tenemos que ver si ha sido por deuda, algo ha pasado para que esta empresa tenga un mayor nivel de recursos concentrados disponibles. Ok, no tenemos aún la película completa, tenemos que seguir escarbando, mostrar, y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el financiamiento. Vamos a ver qué pasa con el financiamiento. La misma analogía, primero vamos a hacer un análisis vertical para conocer la importancia que tiene cada cuenta, la importancia relativa. Voy a copiar las gestiones, control C, control V. Colegas, ¿estoy yendo muy rápido o muy lento? Por favor, me avisan. Está bien, Está profesor. bien, está bien, excelente, profe. Ah, perfecto, gracias. Muy bien, entonces igual, sí, punto error. ¿Y qué voy a hacer? Eso nos ayuda bastante porque le voy a decir, ok, yo quiero que me dividas esta cuenta entre el total financiamiento, 2 veces F4, 1, 2, pero cada vez que exista, no, quiero que me haga esa división, pero cada vez que exista un error, colócame 0, ¿ya? Entonces, eso me va a ayudar un montón para no estar eliminando. Ok, ahí lo tenemos y arrastramos. Ok, ahí lo tenemos. Selecciono, escobita, y vamos a copiar el formato. Damos porcentaje, ¿sí? Un poco de color, un poco de color, un poco de color. Miren, y todo esto lo hace la inteligencia artificial, nos hace el análisis, ¿no? Pero ahora estamos entrenando al maestro. Luego vamos a llamar al asistente. En este caso nosotros somos los maestros. Bien. Ok, cuando hacemos nosotros el análisis vertical
y ese análisis vertical nosotros lo aplicamos al financiamiento, ¿qué estamos encontrando? La estructura de financiamiento de la empresa. Entonces, veamos cómo está estructurado el financiamiento de la empresa. Entonces, si observamos, nos vamos a dar cuenta de que, a ver, vean, aquí tienen ustedes el total pasivo y el total patrimonio neto, ¿sí? Podemos observar que la empresa tiene una política de estructura de capital. O sea, se evidencia una forma correcta de la gestión de su financiamiento. ¿Y cómo usted se da cuenta? Vea que la deuda 53, 53, 50, 52. ¡Ule caramba! Acá el financiamiento se disparó a 60, ¿no, señores? Entonces, caray. ¿Por qué el financiamiento se disparó a 60? ¿No? Es decir, teníamos una estructura de capital 53, 53, 53, 50, 52 y de un rato a otro el financiamiento se incrementó a 60. Es decir, que esta empresa en la última gestión, 2023, tiene la siguiente estructura de capital. Es decir, estamos hablando de que la mayor parte, o sea, el 60% es pasivo y el 40% es deuda. Entonces tiene un elevado nivel de deuda. Lo cual no quiere decir que sea malo, o sea, simplemente que el nivel de deuda está superando el 50%. Cuando supera el 50%, podemos decir que es elevado. No podemos decir que es una empresa endeudada, pero no podemos decir que está sobreendeudada porque el sobreendeudamiento está asociado a la capacidad de pago que no estamos viendo nosotros en este análisis. Perfecto. Ahora, si nosotros hemos visto que incrementó el pasivo, ya nos dice, caray, entonces tiene más efectivo porque ha incrementado la deuda, ¿no? Podría formularme una hipótesis. Ahora bien, veamos a ver dónde se ha prestado, de qué ítem se está financiando. En el pasivo, si nosotros vamos buscando la relevancia de cada ítem, vemos que la principal fuente de financiamiento son las obligaciones comerciales. Quiere decir que el total de financiamiento del 11% es con obligaciones comerciales. Préstamo bancario por pagar. Bien, con entidades financieras también tiene un importante financiamiento. Es la segunda fuente de corto plazo. Muy bien, y la emisión de bonos con una menor participación. Ahora, la participación del pasivo corriente, ustedes observan que la participación era 28 y aquí la participación bajó a 23. La participación de corto bajó y la participación de largo aumentó. Es decir, en el largo plazo, de un 25% aumentó a un 27%. Entonces, ¿qué me dice esto? Acá lo que estamos observando es una modificación de la estructura de financiamiento. Si usted cambia, es decir, la proporción de financiamiento, ¿qué implicaciones tiene esto en la liquidez corriente? Recuerden ustedes que la liquidez corriente es la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, si la participación del pasivo corriente, el peso específico está bajando, o sea, la participación no quiere decir en términos absolutos, si el peso específico baja, usted está liberando pasivo corriente. En consecuencia, se esperaría que su nivel de liquidez baje. Pero veamos en términos de análisis horizontal. Aquí lo que estamos observando es una modificación de la estructura de financiamiento. Pero veamos el análisis horizontal. Nosotros estamos en la búsqueda del análisis. Y este análisis lo va a hacer la IA y vamos a ver si llega a la misma conclusión que nosotros vamos a llegar. Mostrar. Ahora, vamos a hacer el análisis horizontal. Lo hacemos aquí. De igual manera, sí, punto error. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer este señor menos este señor dividido entre este señor, caso
Bueno, acá cerramos paréntesis, ¿no? No es necesario. Caso contrario, no, hay que cerrar paréntesis, perdón. Caso contrario, cero. A ver, ¿qué hice mal? Igual, sí, punto error. Sí, punto error. Tengo que abrir paréntesis por la parte matemática. Este señor menos este señor sobre este señor. Caso contrario, cero. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Entonces, lo arrastramos. ¿Sí? Y nos vamos a la derecha. Nos emocionamos y ahora el formatito. Copia el formatito. ¿Sí? Copiar. Pegamos. Y esto de aquí lo vamos a expresar en porcentaje. En porcentaje. Y nos vamos a concentrar en la última gestión, como lo más relevante que queremos investigar nosotros. Lo más relevante, listo, ¿no? Ahora ocultamos nuevamente, vamos a ocultar y vamos a ver qué pasó realmente. Ocultar. Veamos a ver. En el pasivo, en el total pasivo, fíjese que el pasivo creció 30%. No, miren. Entonces, el total financiamiento creció 30%. 30%. Pero fundamentalmente lo que ha crecido ha sido la deuda de largo plazo, porque fíjese usted que la deuda de corto plazo bajó un 7%. Bajó un 7%. La deuda bajó un 7%. Entonces, ¿y qué ítems bajaron? Recuerden ustedes que lo más relevante son obligaciones comerciales. Las obligaciones comerciales crecieron, pero los préstamos bancarios también crecieron. Veamos a ver, los préstamos bancarios crecieron. La emisión de bonos a corto plazo, sí, miren, la participación acá era 5, ¿no? Bajó a 6, una reducción del 73%. ¿Sí? Eh, la participación bajó de 8 a 7, aunque tuvo un leve crecimiento del 3%. Pero lo que bastante creció en el largo plazo, ¿qué observamos? La emisión de bonos. Miren, tiene una participación de 13. Es decir, ha tenido un fuerte incremento, ¿no? Ahora, aquí me sale 0, obviamente acá no hay que dejarse engañar, aquí no es que hubiera crecido 0, ¿no? Lo que sucede es que no teníamos aquí, no teníamos este ítem, ahora sí lo tenemos. Ahora sí lo tenemos, antes no lo teníamos. Es decir que hubo un fuerte incremento de la deuda a largo plazo, fundamentalmente ha emitido bonos esta empresa. Entonces, la empresa ha emitido bonos, fundamentalmente ha emitido bonos. También observamos que ha incrementado un 10% su financiamiento con bancos. Vea usted que el banco tiene un peso realmente importante, alrededor del 21%, ¿no? En la última gestión. Entonces, ha continuado el apalancamiento con entidades financieras, ha emitido valores. De igual manera, se ha apalancado de sus obligaciones comerciales, ha tenido un incremento del 12%. Este incremento del 12% podríamos decir que es normal. Contrastémoslo con el crecimiento del costo de venta. El crecimiento del costo de venta es 10. El crecimiento de levemente por encima, podemos decir que el apalancamiento con sus proveedores es normal. Mis costos crecieron 10, mis proveedores crecieron 12.
no es tan alarmante, no es tan alarmante, o sea, no podemos acá decir mucho de esto. Entonces, tendríamos que formularlo ya, ahora mismo, una explicación de por qué la liquidez corriente de esta empresa aumentó. Vamos a Sofía. Vamos a Sofía, recordemos un poco lo que veíamos antes. Las cuentas por cobrar han crecido bastante, las cuentas por cobrar podemos decir, empresas relacionadas, ¿sí? Porque en la nota habían personas, pero digamos en general empresas relacionadas, bastante, bastante. Aquí están las empresas relacionadas. Ha habido una estrategia fuerte de financiamiento al cliente, porque recuerden ustedes que si incrementa mi cuenta por cobrar comercial, estoy financiando más al cliente, ¿no? Le estoy inyectando recursos también a empresas relacionadas, eso también hay que tenerlo muy presente. Entonces, creo que podríamos ya formularnos una película, ¿no? Ok, vamos al análisis, formulemos la hipótesis de lo que hemos visto en nuestro análisis. ¿Qué pasó? Bien, el párrafo diría más o menos de esta forma, ¿no? La liquidez corriente de la avícola Sofía aumentó de 1,42 a 1,87, explicado fundamentalmente por la empresa ha incrementado, primero la empresa ha modificado su estructura de financiamiento, incrementando la participación de la deuda a largo plazo, lo cual ha generado menor presión en cuanto a sus obligaciones de corto plazo. Esos recursos que ha obtenido han sido aplicados a financiar el incremento de las cuentas por cobrar y a financiar también el incremento del financiamiento que se ha hecho a empresas relacionadas. El incremento del inventario se considera un incremento normal, puesto que está relacionado con el incremento del costo de venta. El resto del efectivo que no ha sido aplicado a cuentas, en cuentas por cobrar o en cuentas por cobrar de empresas relacionadas, se encuentra actualmente en disponibilidades, donde esta empresa hace fuertes inversiones en inversiones temporarias, ¿no? Que aquí recalco que cuando nosotros hablamos de disponibilidades, no quiere decir que estén en efectivo, ¿no? En realidad, en disponibilidades esto está como resumido, puesto que en disponibilidades también está lo que está en la cuenta corriente, lo que está en caja y también lo que la empresa hace inversiones temporarias, ¿no? Es decir, el excedente lo invierte en títulos de valores de otros países. Entonces, eh, colegas, algo más que ustedes quisieran aumentar en cuanto al análisis del por qué aumentó la liquidez. ¿Se entiende? La hipótesis que hemos formulado y cómo hemos llegado a este análisis. Sí, se entiende, profesor. Lo que yo podía, te digo, aportar a hacer grandes rasgos, viéndolo bien, el caso es que ahí, por ejemplo, en la nota del estado financiero no está, no lo veo bien claro donde dice de las cuentas por cobrar, ¿cómo se llama? Abajo de cuentas por cobrar comerciales, porque ahí nombra personas y supuestamente si son otras empresas inherentes al negocio, Sofía, debería ser el nombre de la empresa jurídica, ¿no? Una de esas debería decir la nota, por ejemplo, la composición de otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre, tanto es la siguiente, y menciona y está dado quizás, más a mí me pareció que son como si le estuvieran dando un anticipo a personas internas que también puede darse, y que no están siendo eficientes en la recuperación de esas cuentas por cobrar. Es lo que yo podía apreciar porque no vi, digamos, tan claras las notas, porque las notas son para aclarar, ¿no? Para aclarar solamente estaban genéricas. Yo, digamos, de mi punto de vista, cuando veo nombres de personas naturales, me parece que no es nombre de una empresa jurídica, o no sé cómo será esa parte. Como usted dijo, no es algo interno, pero en general, en el capital del trabajo, puedo ver de que tiene que haber más gestión o
darle más importancia a lo que es cuentas comerciales poco va, como hemos visto que se está financiando a los clientes y a los clientes internos también en lo que he podido apreciar, ¿no? Eso nomás sería mi aporte. Gracias, colega Samuel. Gracias, gracias. ¿Alguien más, por favor? Quisiera dar su punto de vista o algo que ustedes vieron que quizás no vi. Recuerden que somos 23, ¿no? Y recuerden que estamos construyendo un análisis, que este análisis le vamos a pedir a nuestro asistente que lo saque. Y por ahí, y no queremos que no ganen, porque si no nos deja sin pega, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bien, solamente hemos visto un gráfico, ¿no? Veamos otro, quizás nos dé un poco más de luces o nos clarifique en nuestro primer análisis que hemos hecho. ¿Les parece? Hagamos otros ratios. Bien. Ahora, el ratio de liquidez corriente toma en cuenta los inventarios y los inventarios es el activo menos líquido. Entonces vamos a control C, control V. Vamos a hablar de la liquidez ácida, donde, ¿cómo obtengo liquidez ácida? Básicamente lo que voy a hacer es el activo corriente, le voy a restar el inventario y eso lo voy a dividir entre el pasivo corriente. Y también vamos a ver una liquidez ácida promedio. Entonces, la liquidez ácida responde a la pregunta, ¿en qué pasaría si no vendo el inventario? Veamos a ver. Entonces, vamos. Activo corriente. Al activo corriente le voy a restar lo menos líquido, es el inventario, y eso lo divido entre el pasivo corriente. Y, perfecto. Y sacamos el promedio. Sacamos el promedio. Inmovilizo. Y hacemos un pequeño gráfico. Dejamos este. Y aquí tenemos liquidez ácida. ¿Sí? Ustedes lo pueden colocar los colores de su preferencia. Le vamos a agregar etiqueta. ¿Sí? Eliminar estas líneas. Bien. Ok. ¿Qué podemos decir aquí? Vean que la empresa en la gestión 2023, sin tomar en cuenta sus inventarios, porque recuerden la fórmula liquidez ácida, tenemos aquí 1,25, se sobreentiende que debajo de otra unidad. Es decir, la empresa decimos que por cada boliviano que debe, sin tomar en cuenta su inventario, tiene 1,25 para cubrir sus obligaciones inmediatas. Observen ustedes que su liquidez ácida aumentó de 0,88 veces a 1,25 veces. Es decir, que existe una menor dependencia del nivel de inventario, ¿sí? Lo cual es bueno para la liquidez, el no depender mucho del inventario. En cuanto a la dispersión, observamos que en la gestión 2019, 2021, 2023, la empresa tiene una liquidez ácida por encima del promedio y en además tiene una liquidez ácida por debajo del promedio. Ahora, ¿cómo puedo ver desde el punto de vista estadístico? Hay una métrica estadística que se llama coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación me indica el grado de asociación entre dos variables. Por ejemplo, ahora mismo voy a calcular
el coeficiente de correlación que existe entre la liquidez corriente y la liquidez ácida. Debería ser alta y cercana a 1, ¿sí? Debería ser alta y cercana a 1. Me explico por qué. Porque el coeficiente de correlación se mueve entre, aquí tenemos 0, acá tenemos menos 1 y 1. ¿Por qué tiene que estar cercana a 1? Porque la correlación que existe entre la liquidez ácida y la liquidez corriente debe ser igual. Me explico. Si mi liquidez corriente mejora, también debería ir el mismo ritmo la liquidez ácida. Eso, de alguna manera, me dice una gestión uniforme, constante, en la gestión de alimentario. ¿Pero qué sucede? De que, si, ¿qué pasaría, por ejemplo, si su liquidez corriente de usted aumentara? Es más líquida, usted es más líquida, pero su liquidez ácida bajara. Quiere decir que estamos creciendo en liquidez corriente, pero cada vez dependemos más del alimentario, ¿correcto? En ese caso, la correlación estaría o cercana a 0 o por aquí. Entonces, el tener una correlación de 0,9, de alguna manera me está diciendo que esta empresa existe una correlación entre la liquidez corriente y la ácida, lo cual implica una gestión más o menos estable en el tiempo en cuanto a los inventarios. Eso es lo que podemos ver desde el punto de vista estadístico. Ahora, otra métrica que me ayuda también en la gestión de la liquidez es la liquidez inmediata, el LI. La liquidez inmediata. La liquidez inmediata es igual al disponible sobre el pasivo corriente. También vamos a ver la liquidez inmediata promedio, donde a qué es igual esto, es igual a el disponible sobre el pasivo corriente. Generalmente se expresa en porcentaje. Y el liquidez inmediata promedio, vamos a sacar un promedio. Selecciono todo, lo inmovilizo y arrastramos, ¿no? Generamos un gráfico. Gráfico recomendado. Y conversemos con el gráfico. Tenemos una liquidez inmediata. Y los colores de su preferencia. Ya es uno en función de los colores que uno vea. Este de datos. Tema externo. Control N. Control N. Excelente. Perfecto. ¿Qué podemos decir al respecto? O sea, podemos decir que en la gestión 2023, recordemos la fórmula, LI es igual a disponible sobre pasivo corriente. Es decir, que la empresa con disponible podría hacer frente hasta un 60%, de sus obligaciones a corto plazo con disponible. Con respecto a la gestión 2022, observamos un incremento de la liquidez inmediata de 35 a 60%, explicada fundamentalmente por el incremento del financiamiento que ha tenido la empresa, tanto con entidades financieras como en el mercado de valores.
Eso es lo que hemos visto en el análisis anterior. En cuanto a las demás gestiones, miren ustedes que observamos también que el promedio es 50%, ¿no? Y básicamente solamente en la gestión 2020, 2021 y 2023 estaba por encima del promedio y en las demás gestiones está muy por debajo del promedio. Quizás la peor gestión ha sido la gestión 2022 en cuanto a la concentración de recursos disponibles, ¿no? En relación a las demás gestiones analizadas. ¿Algo más, colegas, que quieran aquí acotar? ¿Estamos yendo bien? En el Licen, 2022, profe, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Y después también el colega Samuel quería intervenir. Adelante. ¿Había una consulta? Buenas noches, Licen. Sí, Buenas sí, noches. Daniel, adelante, Daniel. una consulta más que todo, licenciado. Buenas noches. Este, bueno, también es dependiendo de los tipos de empresas, ¿no? O digamos, para una empresa promedio, ¿no? De servicios, así. ¿Usted qué porcentaje usted aconsejaría que el disponible tenga en el pasivo corriente? O sea, un 60, un 50% es razonable, digamos, para enfrentar sus pagos inmediatos, o un 40%. No, no sé si podría haber alguna métrica, ¿no? La pregunta que usted hace es terriblemente pertinente y recurrente. Vamos por parte, como dice el ecualizador, ¿no? Nuevamente, en el tema de dar parámetros, en realidad, de mi punto de vista, sería incorrecto porque cada empresa es diferente en cuanto a su modelo de negocio, porque al final de cuentas todo lo que vemos refleja el modelo de negocio, ¿no? Porque el modelo de negocio se encuentra reflejado en los estados financieros. Ejemplo, yo le hablo de una empresa ligada a la tecnología que tenía un LI promedio, ¿sí? Un LI promedio del 15%, ¿sí? Y oscilaba entre 15 y 10. Y era una empresa que para el tema de los pagos era como un reloj, es decir, puntual, pagaba puntual a sus proveedores, a sus trabajadores. Entonces, le funcionaba bien este nivel de liquidez. Pero por ahí, este mismo nivel de LI no sea suficiente para otra empresa. Entonces, lo que se busca en el tiempo es determinar cuánto es mi saldo, cuál es mi saldo óptimo que yo debería tener para contrarrestar mis obligaciones de corto plazo. Y para eso, por ejemplo, la finanza tiene mecanismos, por ejemplo, el saldo mínimo efectivo. El saldo mínimo efectivo es una fórmula que me dice, ok, ¿sabe qué? Usted divida su egreso planificado, su egreso total, o sea, todo lo que usted piensa erogar en todo el año, divídalo usted entre 360 y va a tener su egreso diario. Y eso multiplíquelo por el ciclo de conversión de efectivo. Y eso le va a decir cuánto de efectivo usted necesita para financiar su ciclo, ¿sí? Esa es una buena práctica para tener el saldo mínimo de efectivo, que es lo que hay que tener disponible, ¿no es cierto? Es decir, mi egreso total de todo el año entre 360 o 365 multiplicado por el ciclo de conversión de efectivo, ¿no? Ya eso es una forma de poder estimar el nivel de disponible. Creo que por ahí va su pregunta, ¿no, colega? Sí, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, excelente, excelente. Coleguitas,
Le puedo pedir un break de unos 10 minutos y regresamos a las 9:02, por favor. Justamente yo también iba a ese punto, ¿no? Porque dije, cuando bajó al 35%, y entonces esto significa de que cuando llegue el tiempo de cubrir sus obligaciones, entonces no va a haber liquidez, pero ya lo entendí ahora con el saldo mínimo efectivo, pues entonces se tiene que conocer, ¿no? En realidad si va a poder cumplir con su obligación, como dijo, independientemente había que ver creo que anteriormente mencionó lo que es el presupuesto de caja, lo que dijo, la liquidez corriente no dice cuándo, pero recientemente que dijo cuánto, pero el otro es cuándo, ¿no? Pero ya ahorita tengo más clara la figura sobre el saldo mínimo de efectivo, pues, ¿no? Está bien nomás eso, querido profesor. No, excelente, Samuel, excelente colega. Perfecto. Gracias a todos, Marín. Regresamos, colegas, en 10 minutos, por favor. Refrescamos la garganta y volvemos a la acción. Listo, gracias. Bien, bien.